La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Efesios capítulo 1, versículo 15. También mientras estaba ministrando y luego cuando la pastora estaba orando también, sentía el peso de algunos corazones que están viendo sus propias debilidades, que están viendo, bueno, justamente por eso le digo, lo poco suyo es mucho en Cristo. Están viendo lo que les falta, que está viendo sus errores, que está viendo sus fracasos, que está viendo sus vacíos. Mira, el hecho más importante de la gracia de Cristo, lo más importante de la gracia, es que nos une a todos, nos unifica como uno solo bajo su manto y nos hace entender que Él es el que hace todas las cosas. La gracia de Cristo deja por fuera la capacidad personal, las habilidades naturales, la superación, la antigüedad, la experiencia, la espiritualidad, el conocimiento bíblico, la experiencia ministerial, los dones, el fruto ministerial. La gracia de Cristo deja por fuera todo eso y nos unifica, nos hace uno solo, uno con todos, somos todos iguales bajo ese manto de gracia, entendiendo que Él es el que hace todas las cosas. Y entender que Dios hace todas las cosas significa que si yo ando bien, bueno, Dios con lo que yo ando bien, Dios hace las determinadas cosas que tiene que hacer y usa mi vida para las determinadas cosas que tiene que hacer. Pero que Dios hace todas las cosas significa que si yo no ando bien, ¿usted anda siempre bien? ¿Está siempre pila? ¿Siempre pum para arriba? Significa que cuando yo no ando bien, Dios hace lo que tiene que hacer conmigo y aún con las cosas que yo hago mal. Dios me cubre con su gracia y Él hace todas las cosas igual. Porque el que hace todas las cosas es Cristo, no yo. El enemigo tiene un plan, entre tantos planes que tiene para alejarnos de Dios, alejarnos del propósito, distraernos del propósito, llevarnos, el plan específico del enemigo es sacarnos de la salvación, o sea, quiere que nos perdamos, pero aunque no lo logre, el plan, digamos, el plan B del enemigo en ese tema es que la pasemos mal, tener una vida complicada y no recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En ese sistema, en ese orquestamiento del plan del enemigo, lo que Él hace con nosotros muchas veces es mostrarnos todo el tiempo nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros fracasos y nuestras metidas de pata, para que lo entiendan mejor. Y cuando nos muestra todo eso, nos lleva a pensar, porque usted lo estuvo pensando hoy, nos lleva a pensar, Dios no puede hacer conmigo lo que algún día dijo que iba a hacer, porque yo estoy en determinada condición, en esta condición. Porque hay un agujero, porque hay una debilidad, porque hay un error, porque hay un pecado. Dios no lo va a poder hacer. Tengo para decirle ahora, es duro pero se lo voy a decir suave. Tengo para decirle ahora, ¿quién te crees que sos? Que sos más importante de lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer todas las cosas, aun a pesar de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados. Esa es la gracia de Cristo. No le crea al diablo, créale a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cosas que ya hemos venido hablando largo y tendido a lo largo de este mes, el mes pasado, repito, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo que el apóstol está pidiendo y lo que le está pidiendo a Dios para que haga con nosotros, hablando de esa revelación y el conocimiento y el espíritu de sabiduría, todas cosas que tienen que ver con conocer a Cristo. La revelación viene de la intimidad con Cristo.
El conocimiento viene de la intimidad con Cristo, la sabiduría viene de la intimidad con Cristo, y todo eso puesto en práctica hace que yo crezca, edificación de mi vida, lo hace Dios a través de que yo me acerque a Cristo. Ese es el secreto del Evangelio, eso es todo el Evangelio, si usted quiere, lo podemos resumir en eso. Acercarme a Cristo, entender que Dios hace todas las cosas. Ese es todo el camino del Evangelio. Nosotros la complicamos, pero el Señor lo hace fácil. En medio de esta secuencia está diciendo que esto que vamos a recibir al entender lo que Él hace, al conocerlo a Él, conocimiento, sabiduría y revelación, son para que sepamos, hablamos largo y tendido sobre esta palabra, para que sepamos, para que entendamos qué cosas, cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Nosotros estamos, desde el día que usted se acercó a Jesucristo, hoy mismo, si hoy se levantó desesperanzado, no me sale la palabra, si hoy se levantó así medio bajón, está medio pinche con el día, está medio gris, está medio así desinflado, se dejó llevar por el clima, no se deje llevar por el clima, usted tiene el clima en el corazón. Parece que le quisiera hacer que viva en otro mundo, pero realmente vivimos en otro mundo. La palabra de Dios dice que Él nos lleva a vivir, bueno, ahora lo voy a leer un ratito, pero Él nos lleva a vivir en su presencia al lado de Cristo. Nuestra posición no está en el conflicto. Aunque usted viva en el barro, tu espíritu y tu posición real no está en el barro, sino que está en la presencia de Cristo. Tu espíritu y tu posición real no está en las limitaciones del barrio, en los conflictos por intendente, gobernador, presidente, diputado, concejal, senador, vaya a saber toda la manga zaparrastrosos esos, sino que su vida está identificada en lo que Cristo tiene para dar, en lo que Dios tiene para su vida. Si usted decide depender de, puntos suspensivos, ponga el nombre que quiere, entonces su vida va a recibir de aquel de quien usted decide depender. ¿De quién decide depender? Si le agarra un ataque ferviente a un ataque político, como estamos ya un mes, no sé cuánto, de las elecciones, y empieza, no, que este es esto, no, que el otro. Dios. Este año, su vida va a estar marcada por haber creído en aquel que puede cambiar todas las cosas. Este año, su vida va a estar identificada por una vida, por una vida de fe. Una vida de adoración. Este año va a ser visto el resultado, así como dice la Biblia, por sus frutos los conocerán, va a ser visto el resultado en su vida, de las cosas que alcance, las cosas que reciba, las cosas que tenga, por aquellos que tal vez están luchando consigo mismos, están esperando en hombres, porque usted va a esperar en Dios. Si usted decide esperar en Dios, si usted decide adorar a Dios, si usted decide creer en Dios. Pero a partir del momento que usted llega, que usted entra en este mar, entra bajo este manto, bajo este espíritu, entonces usted tiene una esperanza. No existe en Cristo la desesperanza. No existe ni siquiera, y lo voy a aclarar porque uno me va a decir que no es así, no existe ni siquiera la desesperación. ¿Por qué digo? Porque cuando usted tiene un problema se desespera, ¿o no? A mí también me agarra la... Cuando me quedé encajado el otro día, el miércoles pasado, me quedé en el barro, durante 2 minutos me agarró una locura y también me desesperé. Pero se me pasó enseguida, tranquilo, se me pasó enseguida. Pero en el momento del instante me agarró y dije, ¿qué hago? Y entonces, ¿sabe qué hice cuando dice, ¿qué hago? Dije, más sí, cerré el auto, me bajé, dije, cuando me vaya veré qué hago. No existe desesperación, no existe desesperanza porque tenemos una esperanza. Y la esperanza se llama Cristo y la esperanza se identifica con la salvación. La esperanza a la cual Él nos ha llamado, la esperanza que nos golpea cada día, se llama vida eterna en Jesucristo. Quiero limitarme a hacer algo muy básico en esta noche, como hice hace un mes atrás, para que usted entienda qué está haciendo usted acá. ¿Qué está haciendo usted acá? Para que entienda que no es solamente que se está escapando de su casa para no cocinar o para no limpiar, que se está escapando de su esposo o de su esposa, o de su suegra o de algún deudor. Como decía hace unos años, me viene a la memoria ahora, si usted entró a la iglesia escapándose de la policía, está perdido porque tenemos unos cuantos policías adentro. ¿Para qué está acá?
Cuando usted se identifica con Cristo, cuando se acerca a Cristo, cuando recibe a Cristo, se abre la puerta de una esperanza. Y esa esperanza se llama salvación. Esa esperanza se llama vida eterna. El Señor nos ha llamado para salvación. Que lo haya llamado para salvación, déjeme hacer un pequeñito resumen, significa que Dios le da prosperidad, sanidad y vida eterna. Vuelvo para atrás, usted tiene una esperanza de prosperidad, sanidad y vida eterna. No existe en su vida lugar a la desesperanza. No existe en su vida lugar a la desesperación. Cuando viene el conflicto, cuando viene la crisis, cuando algo le está pasando, cuando algo lo preocupa, cuando viene el problema como todos tenemos, en ese momento, cuando usted está viendo el problema, acuérdese que usted tiene una esperanza. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces no sabemos. Y por eso Pablo rogaba, insistía, decía que se acercaba a Dios y ponía a la iglesia delante de Dios para que sepan. ¿Usted sabe? Venir a la iglesia no es simplemente pasar un rato, escuchar al pelado, escuchar un poco de música, escaparse de sus preocupaciones o de sus responsabilidades. No es simplemente encontrarse con los amigos. No es salir de su casa porque no tiene nada que hacer. Es más, como dije el otro día, es más barato ir a la iglesia que ir al cine. Entonces, no es una salida. Ir a la iglesia es acercarse a Cristo. Usted viene para adorar a Dios y adorando a Dios, acercarse a Cristo. ¿Cuál es la esperanza? Salvación a que Él os ha llamado. Cuando Él nos habla de una esperanza, también nos habla de un llamado. Usted no está en este lugar simplemente ocupando un sitio, ocupando una silla. Dios tiene un ¿qué? Me salió mal. Gracias. A ver, fuimos creados con un... me salió bien. Dios tiene un propósito con su vida. Y el propósito está resumido en esto. Llamado. El llamamiento es el propósito. Usted fue creado con un propósito. Usted fue salvado con un propósito, esperanza de salvación, y usted fue llamado con un propósito. El llamamiento es el propósito. ¿Qué significa que fue llamado? Que Dios un día que usted andaba caminando por la calle, no tenía nada que hacer, Dios lo miró porque dice la Biblia, dice el Salmo 2, si no me equivoco, que Dios recorre toda la tierra, Dios mira a todos. Así que tengan cuidado que Dios lo mira. Todo el tiempo lo mira. A mí me gusta porque algunos se esconden del pastor, pero el pastor no mira, pero Dios sí mira. Dios mira todo el tiempo y al mirar Dios dijo, ese. Y algún ángel, que siempre hay algún zaparrastroso, algún ángel le dijo, no Señor, pero ese es rengo, ese anda mal, ese no hace las cosas bien. No Señor, pero ese mirá que anda en cosas raras. Y Dios dijo, ese. No, Señor, viene otro ángel y dice, no, Señor, mirá que yo conozco los caminos que anduvo, la manera que habla con la gente que se junta. Y Dios dijo, ese. Desde el día que usted andaba vagando por sus caminos sin saber ni siquiera si algún día le iba a importar algo de su vida, desde ese día, desde antes que naciera, desde antes que fuera formado, Dios ya le puso el ojo y Dios le dijo propósito, Dios le dijo llamamiento. Dios lo llamó, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, si quiere búsquelo, ponelo Iván por favor, después volvemos acá. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, me sorprende, te pido lo rápido que es. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo bonitos, lindos, elegantes, esbeltos como yo, 1,85 m, larga cabellera, ojos verdes, siendo así, delgado, con un talle 42, ¿está bien? En cada pierna va a tener 40. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No te eligió Dios porque seas perfecto. No te eligió Dios porque seas tan santo. No te llamó Dios porque haces las cosas bien. No te llamó Dios porque te portás bien. No te llamó Dios porque pagás los impuestos. No te llamó Dios porque no evadís los impuestos. No te llamó Dios porque simplemente vio que estabas bien vestido. Te llamó Dios porque Él te eligió. Y cuando Dios te eligió, empieza sobre nuestras vidas un proceso de
que la Biblia llama de santificación, de transformación, de cambio. Que la clave está en entender lo que Él hace con nosotros y acercarnos a Él. Dios te dio esperanza de salvación y Dios te dio un llamamiento, Dios te dio propósito. Desde el día que vos llegás a la iglesia, tu vida ya deja de no tener destino. Si alguna vez pensaste en tu vida, y yo lo pensé con la mía, si alguna vez pensaste en tu vida, no sé qué hacer, no sé quién soy, para qué existo, y cuál es mi profesión, y cuál es mi trabajo, y cuál es mi función, y para qué estoy en la vida, ¿le pasó? A mí sí. Lo conté muchas veces, aburre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El micrófono lo tengo yo, usted se la tiene que aguantar. Hace como 20 y pico de años, en medio de una conversación en la que yo me metí, estaban otros dos conversando y yo me metí, uno le pregunta al otro, ¿qué te dio Dios cuando vos llegaste a Él? Y yo de metido dije, me dio identidad. Y en ese momento que lo decía, en ese momento me estaba dando cuenta. Y a partir de ese momento en que entendí que Él me dio identidad, comprendí que mi vida empezaba a cambiar. ¿Fue todo bien? No. ¿Tuve problemas? Muchos. ¿Errores? Ni se imagina. Idas y vueltas, contramarchas, montones. Pero entendí que mi vida empezaba a cambiar. Mi vida tiene un propósito. Usted tiene por delante lo que Dios determinó desde antes de que usted naciera para alcanzar y para hacer. Usted tiene por delante la función que Él puso en sus manos. Usted tiene por delante un destino, un plan. Dios tiene con su vida un plan. Usted es un funcionario del reino de Dios. Usted es una herramienta dentro del reino de Dios. Usted es alguien que va a ejecutar, va a hacer una acción. Usted es una máquina, usted es una pieza importante, es un engranaje. No está acá de adorno. Dios tiene un propósito, junto con la esperanza de salvación. ¿Cuál es la esperanza a la cual los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Mire, primero, para que sepan, ¿qué nos dio? Primero, salvación, esperanza. Segundo, llamamiento, propósito. Tercero, a usted que le interesa más esta parte que todo lo demás. ¿Sabe qué le dio? Riqueza y herencia. ¿Sabe qué le dio? Bendición. El error muchas veces es, seguramente le ha pasado, o tal vez le pasa todavía, viene a la iglesia o viene a Dios para recibir bendición. No. Venga a la iglesia a conocer a Cristo. Venga a la iglesia a identificarse con Cristo. Venga a la iglesia a reciba la salvación. Y entonces junto con eso le viene el llamamiento y la bendición. Su vida, cuando usted se acerca a Él, cuando está bajo el manto, cuando está bajo la cobertura, cuando entiende la esperanza, cuando empieza a ponerse en el lugar del propósito del llamamiento, el propósito es el eje, es la bisagra entre la salvación, la esperanza y entre la bendición, la prosperidad. Si usted llega a Cristo queriendo ser prosperado, no le va a pasar. No va a funcionar. Se va a frustrar, se va a decepcionar, se va a cansar. Si usted viene a Cristo buscando ser bendecido, no le va a funcionar. Cada vez que yo digo esto, viene a mi cabeza, como dije recién, repito y aguántesela. Viene. Guillermo ya me mira feo porque ya sabe lo que voy a decir. Y cada vez que digo esto viene a mi cabeza y golpea las palabras de alguien que me dijo alguna vez, me voy de la iglesia porque mi marido no cambia. Y yo le dije, si vos estabas en la iglesia para que tu marido cambie, entonces podés recorrerte las iglesias del mundo porque tu marido no va a cambiar. Hay un proceso distinto por ahí y tendríamos que charlar de eso, pero va por otro camino. Primeramente, vení para cambiar a vos, no para cambiar a otro. Cada uno tiene su trato personal con Dios, pero la persona cambia cuando se acerca a Cristo. Si usted viene a buscar bendición, si usted viene a buscar que algo pase, no le va a funcionar. Pero, si usted viene para acercarse a Cristo, viene a conocerlo a Él, viene a recibir esa esperanza de salvación. Y, le dije, el propósito, el llamamiento, es la bisagra, es el eje,
entre la salvación, la esperanza y la bendición, la prosperidad. ¿Quieres ser bendecido? Y ahora le pregunto en serio, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres estar más flaco? ¿No falla? ¿Siempre igual? Yo ya no sé si lo hacen a propósito, pero no falla. ¿Le importa más estar más flaco que ser bendecido y ser prosperado? ¿Le importa más la malla, el shortcito para el verano que... ¿Ya andan haciendo fitness? Miren, aumentó la clientela. ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es así, matemático. Si usted quiere ser bendecido, si quiere ser prosperado, entonces tiene que pararse en el propósito para el cual usted fue llamado. Si usted va a una empresa, se anota en una empresa, elija la empresa que se le dé la gana, hace todo lleva su currículum, le hacen todos los estudios, le hacen una entrevista y capaz que otra, porque hay algunos que es más entrevista que después el tiempo que estás trabajando. Le pasan por todo, por este, por el otro, por aquel, más allá. Y todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Esperanza, salvación. Entrará, cruzar la puerta. Entonces te lo toman, empieza a laburar y te está esperando sueldo, bendición, prosperidad. Pero se la pasan en el laburo mirando Facebook. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? No cumplió el propósito para el cual fue llamado. El propósito es el nexo, es la bisagra, el propósito es el eje entre la esperanza y la bendición. Si usted quiere ser prosperado, si usted quiere ser bendecido, entonces debe pararse y cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. En la historia que contó la pastora, a ella le encanta que yo le robe las cosas que dice. A propósito, en la historia que contó la pastora, esta mujer no sabía cuál era su propósito, ella solamente fue a quejarse, fue con sus deudas, con sus conflictos, con su crisis, que mis hijos que me lo llevan, que me lo sacan, que soy viuda, que esto, que el otro, lo único que tengo es deuda, y el profeta le puso por delante propósito. Porque le dijo, anda a buscar a tus vecinos, involucrate con los demás, mezclate, pediles, traeles que traigan vasijas, no pocas que estén vacías. Escúcheme, la gente está vacía. Estos días estaba, no suelo mirar mucho televisión, más que algunas películas o algo de eso, pero sí escucho mucho radio. Y estaba escuchando entre los temas importantes de la semana, ¿Sabe cuáles eran las noticias, no? Los temas importantes de la semana. A ver, ¿se le ocurre decir alguno? El huracán, el de cosas. ¿Algún otro? Bueno, ese no tanto de la semana, sino estos días, pero el huracán. ¿Algún otro tema importante? Hable de alguno. Maldonado. Yo me voy a preparar acá un bol con bolitas, ¿viste? ¿Algún otro tema importante? El fútbol. Bueno, ese pasó muy así, como que todo el mundo se olvidó. ¿Sabe cuál era el tema importante que escuché en la radio? Luciana Salazar estaba angustiada en Miami. Cipolita que andaba regalando dólares. ¿Se da cuenta usted cómo vivimos en este tiempo? ¿Se da cuenta a qué cosas le damos importancia? ¿Se da cuenta cuáles son las cosas en las que la gente se engancha? Sin entender que en realidad hay cosas más importantes, la gente está vacía. Si a alguien le importa más Luciana Salazar, que realmente está vacío. La gente está vacía. Y en nuestras manos, y le vuelvo a decir como le dije al principio, en tu necesidad está la provisión para aquel que está vacío. En lo poco tuyo está la bendición para aquel que está vacío. No en vano la palabra de Dios dice en 2 Corintios, vaya a saber qué capítulo cuánto, dice que Dios eligió a lo sabio, a lo hermoso, a lo entendido, a lo capaz. ¿Cómo que no dice eso? ¿Cómo no va a decir eso? ¿Acaso no somos eso toda gente, nosotros, gente estudiosa, gente importante, gente capaz? Algunos universitarios, algunos profesionales entre nosotros, ¿no somos eso? ¿Sí o no?
¿No eligió eso Dios? ¿Y a qué eligió Dios entonces? Dice que eligió a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es, para avergonzar a lo sabio y entendido de este mundo y a lo que es. En tu necesidad, en lo poco tuyo, hay provisión para aquel que tendrá mucho, pero se encuentra vacío. Es tiempo de cumplir el llamamiento y de avanzar en el propósito de Dios. Denme unos minutos más, por favor. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Nos dio salvación, esperanza, nos dio, voy para el tercer punto, bendición, prosperidad, nos paró, segundo punto, nos paró en propósito y llamamiento y nos dio poder. No es nuestro, sino de Él, pero lo puso a nuestra disposición. Esto se llama restauración. Esto se llama capacidad de transformación. El poder de Dios a nuestra disposición. Poder de Dios a nuestra disposición. A ver, escúcheme. Dios hace todas las cosas como Él quiere. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que endereza lo torcido. Él es el que nos levanta, nos prospera, nos provee, nos bendice. Él es el que hace todo. Pero este versículo, miren lo que dice. Gracias, pensé que estaba mal puesto. Según la operación del poder de su fuerza, así como obra el poder de Dios en nosotros. Seguime al que sigue. Ah, no, espera, volvé. Perdón. Con nosotros los que creemos. Cuando creemos y en la operación del poder de esa fuerza en nosotros, cuando creemos, entonces se manifiesta en nuestras vidas la grandeza de su poder. No lo ejecuto yo, no está en mis manos, no lo puedo hacer. No puedo andar con Dios como si fuera una varita mágica. No puedo andar simplemente porque se me ocurre algo que eso suceda. No puedo decirle, Señor, $1.000.000 en este bolsillo y €1 en este otro para variar. Este para los días pares y este para los días impares. No es para eso. Pero el poder de Dios está a disposición de aquellos que creen. Hemos sido llamados para bendecir el nombre del Señor. Último versículo. Y nos vamos. Capítulo 4. Efesios también. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La versión creía que era esa, la Nueva Traducción Viviente, dice, porque en verdad han sido llamados. Es tiempo, señores, de que andemos como es digno, como merece la vocación de llamamiento, como merece la profesión que el Señor nos dio. Es tiempo que andemos en función de lo que Dios nos pide. Es tiempo que andemos en función de lo que Dios nos manda. Es tiempo de ejercer el llamamiento y el propósito del Señor. En esta semana, en este tiempo, ¿a dónde dirigimos este propósito? ¿Cuál es la razón de este llamamiento? Abrir los ojos de los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar el año agradable del Espíritu, proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Me cambié las frases, pero ese es el texto completo. La gente no sabe que necesita a Cristo y en nuestra capacidad, en nuestras manos, está llevarles esta noticia para que sean abiertos sus ojos. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.